El mayor problema, aparte de que no se invierte en educación, es que cuando se invierte en educación no se invierte en lo que se debería invertir, porque se invierte en infraestructura, pero muchas veces no sirve estar en un aula con aire, con ventilador, con todas las ventanas, con pizarrones acrílicos, si el profesor no te puede enseñar y no te llega lo que el profesor te enseña. Y un profesor capacitado que te enseña bajo un mango te va a enseñar mucho mejor de lo que te enseña un profesor sin capacitación en un aula con una buena infraestructura. O sea, ¿ustedes creen que el problema aquí son los docentes que no saben llegar a los jóvenes, utilizan de repente métodos demasiado viejos o qué es lo que pasa? En realidad no sería tanto como el docente, sino acá el problema real es el MEC. Porque el MEC es el órgano ejecutor para tener la educación que tenemos hoy día. Y ellos no capacitan a los docentes. El docente debe ser el labor mejor pagado, inclusive porque son las personas que están formando a chicos, jóvenes, adultos para un futuro Paraguay y una sociedad que sea mejor. Por un lado, tenemos que analizar quiénes son los docentes que están hoy en día en las funciones o en los rubros, ¿verdad? Que tienen los rubros docentes en este momento. En el 90, en la década de los 90, hubo una explosión de los institutos de formación docente, que es lo que está ocurriendo en este momento con las universidades. Sin un control ministerial, sin un control, se habilitaron 120 IFD, Institutos de Formación Docente, que titulaban al año, casi en esa década se han titulado los 60.000 docentes que están hoy en día en ejercicio. Entonces, solamente 40 de esos 120 eran IFDs oficiales que estaban regulados, que tenían un concurso de admisión para el postulante. O sea, si yo quiero ser docente, como ella dice, la docencia es una carrera profesional, tiene que tener ese carácter. Si yo decidí ser docente porque era una carrera corta, que admitamos mucha gente habrá optado porque era una carrera corta, porque tenía una salida laboral casi inmediata en esa época, estamos hablando de los 90, y que aseguraba un puesto de trabajo por 25 años, porque ¿quién le quita a un docente del aula? Es una pregunta hasta hoy en día que no tiene respuesta. Entonces esos docentes muchos de ellos fueron formados en instituciones que no tenían las condiciones mínimas de calidad para formar en esa profesión. No tenían biblioteca, no tenían infraestructura, no tenían docentes mejor capacitados, o sea, eran otros profesores los que estaban enseñando. De hecho, que nosotros en la UNEPI, desde nuestra primera campaña, decimos que somos unos copiadores compulsivos. Sí. Copiamos, copiamos y copiamos. ¿Qué dictado? ¿Qué fotocopias? O te tiran nomás un folleto, completa como podés. Y entonces te vas en internet, completás lo que podés. Y si tenés una prueba o un examen, un día antes estudiás, te memorizás, pasás de grado y ahí está el resultado. Una clase típica en Paraguay, ¿ah? Un docente de Paraguay comienza su clase de matemáticas sexto grado pidiendo a los estudiantes que lean al unísono la definición del término porcentaje. Todos leen juntos, sin conversar sobre el significado de lo que han terminado de leer. El docente pide a un alumno que lea en el pizarrón un problema que involucra proporciones. El docente resuelve el problema demostrándoles a los alumnos cómo se hace el procedimiento para calcular el porcentaje. Y le pide a los alumnos que copien, ¿no? Luego pide a los alumnos que resuelvan el mismo problema, pero cambiando solamente los valores numéricos. La clase termina sin que el docente ni ninguno de los estudiantes reflexionen sobre el tema que acaban de ver. Esa es una clase típica de Paraguay. Lastimosamente, eso es lo que han evitado y han demostrado nuestras investigaciones. Y ahí estamos. Entonces, es el tema metodológico, por un lado, es el tema del idioma, es el tema de la desigualdad social. O sea, hasta ahora la escuela lo único que hace es reproducir estas desigualdades. En las escuelas rurales tal vez estén los maestros con escasa formación, los maestros de esos institutos privados, ¿verdad? Los maestros sin muchos recursos. Para nosotros, por eso, nuestro sistema educativo es un fracaso. Un fracaso porque no tiene participación, no tiene financiación, y el resultado de las becas de Itaipú es
una muestra demasiado lamentable realmente para nosotros. Hay, al ver este listado, veo que hay sí huecos que generalmente uno no llega, como se dice, a desarrollar todo el programa, que es lo que suelen decir muchos docentes. Sí. Entonces el tema estadística, ¿verdad? O el sistema estadístico probabilístico, muchos docentes ni siquiera tocan, áreas que no se abordan. Y bueno, puedo decir, mi hija también terminó el 9º el año pasado y bueno, quiso cambiar de colegio y también le piden un test y había contenidos que no se desarrollaron. Entonces, Tampoco hay una uniformidad en el no hay una uniformidad y no hay hasta el momento una forma de supervisión adecuada de eso. ¿Cómo sabemos hasta dónde llegó la escuela A y la escuela B? O sea, la escuela A puede ser que haya desarrollado todo el programa y más, y la escuela B todavía está en la mitad del programa. ¿Quién sabe eso? Hay una